Hola, muy buenos días, Celu. Eh, Buenos días. en esta ocasión estamos otra vez, Celu de Ibero Mormonidades y Juan Reta de Mormon Translator, para tener nuestra segunda charla con respecto a la plenitud del sacerdocio, también conocida como la segunda unción. Y en esta ocasión hablaremos en qué consiste la ordenanza y también algunos aspectos doctrinales relacionados con la misma. Te escuchamos, Celu. Vale. Em, Todo lo que está publicado, ¿vale? Cuando vemos el internet, que hay mucha documentación sobre cómo se hace la segunda unción, hay algo que me llama mucho la atención y es que hablan de un lavamiento de pies anterior a la segunda unción. O sea, ellos dicen que cuando van a recibir la segunda unción, el apóstol le lava los pies al marido y luego lo unge como el sacerdote. Eso es completamente falso. No hay ningún documento original que hable de que justo en el momento antes a la ordenanza de la segunda unción hay un lavamiento de pies. Por eso, tanto la exposición que hace Tom Phillips como el matrimonio Mattenson de Suecia es completamente falso, porque su fuente es Internet y la fuente del Internet es desconocida, porque no existe. Si nos vamos a los diarios, si nos vamos al libro de segundas unciones de Nabú, en ningún momento se habla de un lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque recordemos que las iniciatorias, las ordenanzas preliminares del templo, consta de un lavamiento y de una unción, ¿vale? Se te lava el cuerpo con agua y luego se te unge con aceite. Eh, la segunda unción es unción, es el cumplimiento de la unción de la iniciatoria, nada que ver con el lavamiento. O sea, entonces, al igual que hay un lavamiento y una unción, la segunda unción solo se refiere al cumplimiento de la primera unción que tú recibes en el templo, pero no hay nada de agua. Entonces, ¿qué es eso del lavamiento de pies? Pues es algo que los miembros reciben, el varón pues nada más, y la reciben mucho antes de recibir la segunda unción. El lavamiento de pies es una ordenanza cuyo propósito es el cumplimiento del lavamiento del templo anterior a la investidura. Recordemos que la iniciatoria al hombre se le lava como para que llegue a ser limpio de la sangre y los pecados de esta generación. Por tanto, el lavamiento de pies es el cumplimiento de eso. Es cuando el hombre ya es limpio de la sangre y los pecados de esta generación. Y después, a meses, años o nunca, podrá recibir su segunda unción. De hecho, aquellas personas que reciben su lavamiento de pies no tienen ni idea de que hay una segunda unción, si no lo han leído en internet. ¿Vale? Lo sé confirmado por personas que han recibido el lavamiento de pies y que no tenían ni idea de la segunda parte, que se hace posteriormente, porque son completamente diferentes. O sea, tú recibes el lavamiento de pies como cumplimiento del lavamiento del templo y tú recibes la segunda unción como cumplimiento de la unción. Tú puedes recibir el lavamiento de pies y no la segunda unción, pero no puedes recibir la segunda unción sin el lavamiento de pies, ¿vale? Pero, como digo, el lavamiento de pies es una ordenanza que no tiene nada que ver con la segunda unción y es totalmente aparte. Otra cosa, las mujeres, ¿por qué no las reciben? Muy sencillo, porque las mujeres en su lavamiento en el templo antes de la investidura ya son declaradas limpias. Por tanto, no les hace falta. Por eso ellas no las reciben. Y esta ordenanza del lavamiento de pies se hace en el templo. Por lo que he podido aprender de las personas que me han comentado un poco de que la han recibido, es una ordenanza local. ¿Vale? No interviene ninguna autoridad general. Parece ser, no estoy seguro, lo tendría que confirmar, pero parece ser que es la presidencia del templo quien decide qué hermanos van a recibir el lavamiento de pies. Y es una ordenanza bastante sencilla, simplemente el, el, el presidente del templo o el que sea le lava los pies, lo declara limpio al hombre y luego la esposa bendice al marido. Eso sí es verdad. O sea, la esposa impone las manos sobre el marido y le da una bendición del sacerdocio.
Y eso está confirmado. Pero todo eso se hace en el lavamiento de pies y en ningún momento hay segunda unción. Repito, no hay segunda unción. No tiene nada que ver. Toda esa descripción que hay en el DS Endowment es completamente falsa. Ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni actualmente se hace el lavamiento de pies como una ordenanza preparatoria minutos antes de la segunda unción, porque son completamente diferentes. ¿Vale? Entonces, eh, algo que he aprendido, ¿vale? Y es que yo no sé actualmente cómo se hace, pero en el siglo XIX, en el lavamiento de pies, era cuando se sellaba a vida eterna. De hecho, a William Clayton José Smith le lavó los pies y él dijo que él ya había dado los pasos para la exaltación y que solamente el pecado imperdonable le impediría la exaltación porque ya estaba sellado a vida eterna. O sea, antiguamente se hacía ahí. ¿Por qué? Me imagino, porque como no existía todavía la segunda unción, pues claro, lo hacían en ese momento. Luego también hay citas que dicen que durante la segunda unción, si el hombre no ha sido sellado a vida eterna, se hacía en ese momento. O sea, dando a entender que la bendición de ser sellado se hace en el lavamiento de pies. Actualmente no lo sé. Obviamente no se le iba a preguntar a las personas que confiaron en mí, no le iba a preguntar, oye, ¿tú has sido sellado a vida eterna? Tampoco era plan. Que eso tendría sus antecedentes en la escuela de los profetas en Kirtland, ¿no? Donde también recibían un lavamiento de pies y algunos eran también sellados a vida eterna. Ahí está, eso es. Eso está. Entonces, todos aquellos que habían recibido el lavamiento de pies en Kirtland como por ejemplo Brigham Young, John Taylor, etcétera, ninguno de ellos recibieron otro lavamiento de pies antes de la segunda unción. No existe eso. Es más, ya lo vuelvo a repetir, en el libro de segunda unción de Nabu habla de una segunda unción, no de un lavamiento de pies, para nada. O sea, va directamente a lo que es la segunda unción, a la unción de rey sacerdote. Entonces, la pareja, en este caso el varón, recibe su ordenanza, ¿vale? La esposa, en un cuarto aparte, después de terminar el lavamiento de pies, lo bendice y ahí queda la ordenanza, ¿vale? Ya esa persona ha sido limpia de la sangre y los pecados de esta generación. Y puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, lo que sea. Otra vez la pareja recibe una carta del profeta, ¿vale? Y en la carta dice, esto es una invitación oficial para usted y su esposa para recibir sus segundas unciones. Esta es la última y más importante ordenanza de esta vida. No debe mencionarlo a nadie porque es muy sagrada. Esta ordenanza se efectuará el lunes 12 de enero de 1976 a las 3 de la tarde. El lugar será el templo de San Jos. Por favor, escríbame de vuelta por correo o por teléfono si usted desea esta bendición y lo podemos arreglar. Debe prepararse con su ropa del templo. Esta carta la escribió el presidente Kimball el 12 de diciembre de 1975. ¿Vale? No dice a quién, pero vamos, tengo el contenido nada más. Entonces, eso demuestra que la persona y la esposa son invitados por el presidente a recibir la segunda unción y tienen que llevar su ropa al templo. Se ha dicho muchas veces que se hace en domingo. Falso. Se puede hacer en domingo, en lunes, en martes, en miércoles. Me consta de que el Templo de Madrid entre semanas fue cerrado a las 3 de la tarde sin previo aviso y dijeron ya no entra más nadie. Y se cerró porque se iban a efectuar ordenanzas. Era, que yo sepa, era el lavamiento de pies lo que se iba a efectuar. Y el Templo de Madrid fue cerrado a las 3 de la tarde. No me acuerdo si fue un jueves o un martes. ¿Vale? O sea, eso de que sea en domingo es totalmente falso. Me imagino que por la tradición de que el presidente Nelson la recibió en domingo, piensan que a lo mejor puede ser nada más en ese día, pero puede ser cualquier día, ¿no? Cualquier día. O sea, no hay un día específico. O sea, el templo lo cierran. Es más, lo que se hace es
Nadie está permitido entrar al templo, solamente queda un hombre, un hermano de seguridad que se queda en la puerta, obviamente, porque siempre el templo, aunque esté cerrado, siempre hay una persona que es de seguridad. Entonces el de seguridad se queda en el mostrador para permitir la entrada a los invitados que van a hacer su segunda unción, y tiene como orden el no permitir que nadie entre. Está totalmente prohibido la entrada al templo. Solamente las personas a las cuales el presidente del templo les dice que puede entrar. El templo queda cerrado y está totalmente prohibido entrar. Y eso lo pueden confirmar si tienen amistad con alguno de seguridad, pregúntenle y le dirán que sí, que eso existe. Que hay momentos en que el templo se cierra y él tiene prohibido moverse del mostrador. O sea, el de seguridad no se puede mover del mostrador. ¿Alguna pregunta? Te veo así. Sí, no, pues, pensando en la función que cumple aquí el guardia de seguridad. O sea, Entonces, dime. sí, entonces, que quede claro que la recepción del lavamiento de pies es una ordenanza que está ligada al lavamiento original que recibimos en el templo, mientras que la segunda unción está ligada con la unción preliminar que también hemos recibido en el templo, pero que son ordenanzas distintas y en tiempos diferentes. Ahí está. O sea, cuando hablamos de segunda unción, no estamos hablando de una ordenanza en el que le lavan los pies al marido. No tiene nada que ver. La segunda unción es solamente el uso de aceite consagrado sobre la esposa y el esposo. Nada más. No se usa el agua en la segunda unción y no hay lavamiento de pies. ¿Vale? O sea, son ordenanzas completamente diferentes con un propósito diferente. Entonces, la ordenanza se hace con la ropa del sacerdocio, el marido la recibe con y la esposa la ropa del sacerdocio, obviamente, y es curioso que Tom Phillips, por ejemplo, y los Mattenson en su exposición reconocen eso, que están vestidos con la ropa del sacerdocio y que a la vez reconocen, ellos dicen que son ungidos rey sacerdote y le ungen la cabeza, los ojos. Os recordamos los lavamientos, la unción antigua, que te ungían ciertas partes. Bueno, pues ellos dicen que le ungían todo el cuerpo. Vamos a ver, si tú tienes la ropa del sacerdocio, es porque estás vestido de blanco, con manga larga. Si estás vestido con manga larga, es imposible que te unjan ni la espalda, ni el cuello, ni los brazos, ni las piernas, ni los pies, porque estás vestido. Entonces, Sí, eso es otra. y refiriéndonos a que esta segunda unción tiene que estar relacionada con una ordenación, y en la antigüedad el elemento que identificaba al sumo sacerdote que pasaba del lugar santo al lugar santísimo era, aparte de que vestía la ropa sacerdotal blanca, era el uso de la diadema del nombre de Dios en su frente, o el nombre de santidad del Señor, como un recordatorio de que él había pasado por esta segunda unción. No era otra vez ungido en todo su cuerpo. No, lo que se unge simplemente, como se hace en la vida seglar, es le unge la frente y entonces eso es la ordenación. O sea, te unjo como se hacía antiguamente en el templo, que te ungía la frente y que te decía como preparación para llegar a ser rey, pues ahí te unjo como rey sacerdote, pero no hay ninguna unción del cuerpo, porque es imposible. O estás desnudo, como estábamos antes, con el poncho, o no hay. Entonces, esas exposiciones lo único que demuestran es que no la han recibido, porque su fuente es Internet, y el Internet, la fuente de Internet no existe, no hay ninguna fuente. Todo lo que está publicado en Internet, en el LDS Endowment, por ejemplo, no hay ninguna fuente. Te dice que está tomado del libro de Nabú de segundas unciones, pero ahí no habla en ningún momento habla de lavamiento de pies, en ningún momento habla de que te unjan todo el cuerpo. Lo único que te hace es que te ordenan y te dan unas bendiciones. Se acabó. El resto de la ordenanza es puro invento. Y como John Tom Phillips reconoce que se fue a Internet para recordar, que es curioso, o sea, una ordenanza ya que recibes de adulto, que no eres un niño, que es una ordenanza y tan sagrada con un apóstol, tienes que ir a Internet. Y además, además su exposición es un copia y pega, es exactamente mismas comas, mismas mayúsculas, misma distribución que aparece en Internet.
O sea, eso ya es muy sospechoso. Y no añade nada nuevo. Al contrario, todo lo que dice es una copia. Y él, por ejemplo, no en la escrita, pero en el audio, con el periodista este que fue miembro, en el podcast, él dice que su mujer, Delen, Nelly, Delen, sí. Dalen, ese. Él dice que su mujer también fue lavada, porque él le preguntó, oye, ¿y tu esposa también fue lavada a los pies por el apóstol? Y él dijo, sí, también. Ahí ya se le fue la pinza, porque no. Con los Mattenson pasa lo mismo. Ellos dicen, ella dice, hoy tengo que, dice, ¿quiere que hable de la ordenanza? Y Dalen le dijo, sí, hable de la ordenanza. Y dice, bueno, la tengo aquí escrita, ahora la voy a buscar. Y cuando la encuentra, ella dice, lo que tengo aquí es lo que Tom Phillips escribió. O sea, tú que has recibido la ordenanza, ¿te vas a ir a lo que Tom Phillips escribió? Por favor. Cuando esa persona, cuando ellos recibieron la ordenanza, se supone no muchos años atrás. Sí, ¿Entiendes? O sea, no, dime. bueno, y también hay que recordarles a quienes nos están viendo que el libro de las segundas funciones de Nauvoo es un documento disponible, un documento histórico, donde cada uno de ustedes puede consultar y efectivamente encontrará que no hay lavamientos mencionados en ese libro y que la forma que se describe esta ordenanza no es como la describen estos amigos que estuvieron su entrevista con Dell. Ahí está. Y es muy curioso eso, de que unas personas que Tom Phillips cuando habló pasó más de 10 años. Digamos, vamos a disculparle, pero este matrimonio sueco se ha montado al carro de la segunda unción. Como le fue bien a Tom Phillips, pues ellos han hecho lo mismo. Pero vamos, una persona que pocos años atrás han recibido esa ordenanza, no se van a acordar de nada. Y además, ella dice, que comete otro error, de que la segunda unción era que le lava y le unge los pies. El apóstol le lava y le unge los pies y que eso era la segunda unción. Ya está. O sea, ¿desde cuándo se te ordena rey ungiéndote los pies? Eso no ha ocurrido jamás. Se te unge la cabeza para ser rey. Y eso lo vemos en la película de Mr. Bean. Si habéis visto la película de Mr. Bean, cuando lo coronan rey, que le ponen la corona y lo ungen rey con el aceite sagrado en la frente. O sea, porque es la manera de ungir reyes, tanto civilmente como eclesiásticamente y como lo hacemos en todos lados, es la frente. Y recordando que en la misma tradición católica, ya sea oriental o romana, igual la unción se practica en la frente, en este caso con el símbolo del crisma, pero la unción siempre es en la frente, no es una unción, o esta confirmación de la unción nunca es en todo el cuerpo. Culicuá. Entonces, por eso podemos ver que las exposiciones que hay son totalmente de estas personas, podemos decir claramente que no lo han recibido por los detalles que dan. O sea, primero porque es una copia y pega de Internet y segundo porque no añaden nada nuevo y meten errores garrafales. Luego ellos dicen que una vez que la han recibido, pues ya han sido sellados a vida eterna, ya tienen la saltación segura y que pueden pecar impunemente, que no les pasa nada mientras no maten o nieguen el Espíritu Santo. Cosa que es totalmente falso. Totalmente falso. La ordenanza no te sirve para nada si no ha sido sellada por el Santo Espíritu de la promesa. Y obviamente, primero que ellos no la han recibido. Y si lo hubieran recibido, no ha sido sellada. Por tanto, no es, como ellos dicen, no es un traje a prueba de balas la ordenanza. Ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito, o sea, ¿alguna pregunta de la No, ordenanza? estaba pensando que esas acusaciones o ideas vienen tanto de Bennett como más posteriormente del hijo adoptivo de Brigham Young, quienes trataban de poner esta ordenanza en el contexto de estás a prueba de balas, has garantizado tu entrada al reino celestial, no puedes hacer nada y salvo que derrame sangre inocente, tú ya estás del otro lado y así se paren de manos, tú estás salvado. Pero nunca fue el propósito ni del profeta José Smith, ni Brigham Young, ni nadie que lo sucedió, la idea de pensar que esta ordenanza, ni cualquier otra ordenanza, es una declaración definitiva de exaltación. No, no, hasta lo que es la ordenanza en sí, ¿vale? Por ejemplo, en mi bendición patriarcal, a mí al final me dice el patriarca, y sello sobre tu cabeza que saldrás en la primera resurrección.
O sea, según el patriarca, yo ya estoy exaltado porque está sellada sobre mi cabeza. Pero no, ¿entiendes? O sea, no estoy exaltado en ningún momento. Digamos que es una forma de hablar y es una coletilla o lo que sea, pero se supone que debo de haberme casado. O sea, cuando yo recibí la bendición patriarcal era un jovencito y no estaba casado. Entonces, se supone que eso se cumplirá si yo sigo fiel y sigo recibiendo las ordenanzas necesarias. Entonces, con la segunda unción es lo mismo. La segunda unción es una ordenanza, estás un paso más cerca de la exaltación, recibe todas las ordenanzas, recibe toda la ordenación que Dios tiene para ti en la tierra, pero no es válido hasta que no esté sellada. No es Okay. válida. Entonces aquí viene el tema de hacer firme nuestra vocación y elección, y también viene Hay el tema de ser sellados a vida eterna, meterla, la palabra profética más política más segura segura. Entonces me y gustaría que pudieras ahondar vale. en este detalle. Entonces, ahora ya hemos hablado de lo que es la ordenanza, ¿vale? Tampoco se puede hablar mucho, primero porque tampoco lo que hay por escrito no te dice exactamente cómo se hace la ordenanza. Lo único que es, te ungen como rey sacerdote y las bendiciones. Se acabó. No te dicen nada más, ¿vale? Y hay muy pocos datos que sí, que llevan las ropas sacerdotales, el marido pues ofrece los signos y las señas en oración, etcétera, etcétera. Pero no hay más nada publicado, ¿ok? Entonces, ahora bien, ahora vamos a hablar de teología, o sea, lo que dice la Iglesia y que esto es importante para la segunda unción para que lo entendamos. En la guía de estudio, si buscamos la palabra vocación, en la guía de estudio dice, los justos seguidores de Cristo pueden llegar a contarse entre los escogidos que reciben la certeza de que serán exaltados. La vocación y elección comienza con el arrepentimiento y el bautismo y se consuma cuando marchan adelante deleitándose en la palabra de Cristo y perseverando hasta el fin. En las Escrituras este proceso se llama hacer firme vuestra vocación y elección. Ahora, en la misma estudio de la Escritura, en elegidos dice, los elegidos, escogidos, son aquellos que aman a Dios con todo el corazón y viven de una manera que a Él le complace. Los que viven como discípulos suyos serán seleccionados un día por el Señor para ser contados entre sus escogidos. Entonces, tenemos claramente que si eres fiel, el Señor te va a escoger en persona. Es Él el que te escoge, no el profeta. El profeta te escoge y te invita a una ordenanza, se acabó. Pero para ser escogido por el Señor, recuerda lo que dice Jesucristo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, el profeta te llama cuando recibes la segunda unción, pero es Jesucristo quien te escoge. ¿Vale? Entonces, ahí está en lo que se llama llamamiento y elección segura. Tú recibes la segunda unción, eres llamado y luego Jesucristo es el que te hace la elección segura, porque él te dice, eres sellado, ya estás completo. Entonces, ahora, si buscamos la palabra elección, también en la misma guía, la elección dice, basándose en la dignidad personal en la vida terrenal, Dios eligió a los que serían la descendencia de Abraham y la casa de Israel y que llegarían a ser el pueblo del convenio. A dichas personas se le dan bendiciones y deberes especiales para que bendigan a todas las naciones del mundo. No obstante, ahí viene lo importante, si desean alcanzar la salvación, aún los electos deben ser llamados y escogidos en esta vida. Y hemos quedado claro que en esta vida significa desde que naces hasta que resucitas. O sea, todo el tiempo en el que tú estás viviendo, respirando y todo el tiempo en el que tú estás como espíritu antes de la resurrección. Eso es vida para Dios, porque Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Entonces, o bien mientras estás en la tierra, o bien mientras estás en la tierra como espíritu, porque ya has muerto, debe ser elegido por el Señor. ¿Vale? Antes de la resurrección. Ahora vamos a ir otra vez a nuestro famoso y favorito libro de doctrina mormona y vamos a ver el subtema vocación y elección segura. Y dice,
Los miembros de la Iglesia que devotamente se consagran a una vida de rectitud y viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios, hacen su vocación y elección segura. Es decir, que reciben la más segura palabra de profecía, lo que significa que el Señor los sella para la exaltación mientras están aún en esta vida. Si te fijas, siempre usa la frase en esta vida, no en la carne, porque en la carne significa ahora mismo. Mortal, ¿no? Mortal, o sea, con cuerpo, espíritu, alma, formando, no, espíritu y un cuerpo formando un alma. O sea, está hablando de en esta vida, o sea, puede ser ahora con tu alma o luego sin tu alma, cuando ya eres espíritu, ¿vale? Dice, Pedro resumió el curso de la rectitud que los santos deben seguir para hacer su vocación y elección segura, refiriéndose a su experiencia en el monte de la transfiguración con Santiago y Juan. Dijo que esos tres habían recibido su palabra profética más segura. José me enseñó, después de que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo por imposición de mano, que es el primer consolador, entonces si continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco, Hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador. Tener el otro consolador es que Cristo se le aparezca y tener visiones de la eternidad. Así tal como también dijera el profeta, la palabra profética más segura significa que un hombre sepa por revelación y el espíritu de profecía que será sellado para vida eterna mediante el poder del sacerdocio. Los favorecidos por el Señor son sellados contra todo tipo de pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo y derramar sangre inocente. De ahí viene la confusión. Es decir, que su exaltación está asegurada. Su vocación y elección es segura porque han obedecido a la plenitud de las leyes de Dios y han vencido al mundo. Aun cuando tales personas cometen algún pecado o transgresión del nuevo y sempiterno convenio, cualquiera que sea, y toda clase de blasfemia, y si no cometen homicidio en el que vierten sangre inocente, todavía saldrán en la primera resurrección y entrarán en su exaltación. Pero serán destruidos en la carne y entregados a los bofetones de Satanás hasta el día de redención, dice el Señor. Esa es la parte que omiten. O sea, una persona que ha sido sellada a vida eterna, sí es cierto que puede pecar, obviamente, porque todos pecamos, pero el problema es que su arrepentimiento será una destrucción en la carne y entregado a los bofetones de Satanás hasta el día de la redención. Es decir, esa persona va a tener que sufrir tanto como Cristo sufrió en el monte de Getsemaní. O sea, no es gratuito. La exaltación para estas personas no es gratuita. Una vez que ha sido sellado por Jesucristo, ¿vale? Que ha recibido la palabra profética más segura, si esa persona peca, cuando muera, esa persona no es exaltada. Antes de ser exaltada, lo que va a hacer es que Satanás se enseñoreará de él y tendrá que sufrir muchísimo para purgar sus pecados. Porque contra mayor luz y mayor conocimiento, también es el mayor castigo. Entonces, y esta es la parte que todos los antimormones, Tom Phillips y los Matheson olvidan, de que sí, estás sellada a vida eterna, pero no es gratuito. Tiene sus consecuencias si no eres fiel. ¿Vale? Entonces, dice, continuamos. El profeta fue sellado de esta manera, es decir, que sabía por revelación y por el espíritu de profecía a través del poder santo sacerdocio que llegaría a ser Dios en la vida venidera. A él la deidad le dijo, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo hasta el fin del mundo y por toda la eternidad, porque de cierto sello sobre ti tu exaltación y te preparo un trono en el reino de mi Padre, con Abraham tu Padre. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios 132-49. Se deberá entender claramente que estas grandes bendiciones no son parte del matrimonio celestial. Las bendiciones pronunciadas sobre la pareja en conexión con el matrimonio celestial están condicionadas a la consiguiente fidelidad de ambos, ¿vale? O sea, en el matrimonio tú tienes que ser fiel, pero cuando recibes la segunda unción, a pesar de que ya
recibe la segunda unción y ha sido sellada, deberás seguir siendo fiel, porque como no seas fiel, vas a Satanás directamente. O sea, y eso es algo que lo tenemos que tener muy claro. No nos dejemos engañar por los críticos. La ordenanza no te exime de pecar. No es un pasaporte a vivir la vida loca, como dice el puertorriqueño. No vivimos la vida loca. Tú recibes la segunda unción y si es sellada, tienes mucha responsabilidad por delante, muchísima. Ahora bien, vámonos al manual de instituto, cuando habla de la doctrina y convenios 131.5, que es la palabra profética más segura. El Lord de Bruce R. McConkie dijo: los miembros de la Iglesia que se vuelcan enteramente a la justicia, viviendo conforme a toda palabra que sale de la boca de Dios, hacen firme su vocación y elección. Es decir, reciben la palabra profética más segura, lo cual significa que el Señor sella su exaltación de ellos mientras todavía están en esta vida. Pedro resumió la senda de la justicia que debe seguir todo santo fiel a fin de asegurar su vocación y elección. Y luego, o sea, esto ya lo he leído antes, ¿vale? Dice, y continúa: los que así son favorecidos del Señor son sellados contra toda suerte de pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo y el derramamiento de sangre inocente. Es decir, tienen asegurada su exaltación, su vocación y elección se han hecho firmes o asegurado porque han obedecido a la plenitud de las leyes de Dios y han vencido al mundo. ¿Vale? Pero lo dicho, no está exento a recibir castigo. Luego, en el mismo manual, en Doctrinas y Convenios 132, 26 y 27, dice: ¿asegura el matrimonio en el templo la exaltación de las personas pese a la forma en que vivan? O sea, la crítica de tú te casas, tú eres y tú ya puedes pecar. Algunas personas han intentado distorsionar el sentido de estos versículos insinuando que el casarse en el templo uno tiene ya asegurada la exaltación. Eso es otra, que hay personas que piensan que como el matrimonio en el templo es la última ordenanza, tú ya estás sellado y ya no hay más nada que hacer y ya estás exaltado. A este razonamiento se refirió Pedro cuando dijo: tuercen las escrituras para su propia perdición. El presidente Harold B. Lee indicó que un matrimonio en el templo puede ser perfeccionado y sellado por la eternidad, pero que no hay garantía de ello en la ceremonia misma. Algunas personas tienen el concepto equivocado de que si de alguna manera pueden entrar en la casa del Señor y casarse, cuenta con la seguridad de alcanzar la exaltación, no importa qué hagan, y para sustentar su forma de pensar, cita la sección 132, versículo 26. Pero esto no es lo que indica el Señor. El Señor asegura la exaltación a los que cometen errores si se arrepienten de ellos. El presidente Joseph Fielding Smith comentó lo siguiente: el versículo 26 de la sección 132 es el pasaje más mal interpretado de las Escrituras. El Señor nunca ha prometido a ningún alma que será llevada a la exaltación sin el espíritu de arrepentimiento. A pesar de que el arrepentimiento no se menciona en este pasaje, aún así está y debe ser sobreentendido. Me extraña que todos conozcan el versículo 26, pero me parece que nunca han leído o escuchado Mateo 12, 31, 32, donde el Señor nos dice en sustancia la misma cosa que encontramos en el versículo 26 de la sección 132. Así que debemos deducir que aquellos que se hablan en el versículo 26 son los que, habiendo pecado, se han arrepentido completamente y están dispuestos a pagar el precio de sus pecados. De otro modo, no tendrán las bendiciones de la exaltación. Es absolutamente necesario el arrepentimiento para obtener el perdón, y la persona que haya pecado debe ser limpiada. La frase clave es: y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa. Este sellamiento está relacionado con el hecho de hacer firme o asegurar su propia vocación y elección. Hablando específicamente de la promesa, encontramos en Doctrina y Convenio 132.26, Bruce R. McConkie dijo: creo que esto ya es otra vez leer lo mismo que hemos leído antes. El hacer firme, sí, es lo mismo. Entonces, lo que está hablando siempre es que para que la segunda unción sea válida, debe ser sellada por el Santo Espíritu de la promesa. El Santo Espíritu de la promesa... Bien, entonces tenemos como tres momentos.
El momento en el que uno recibe la segunda unción, el momento y proceso de hacer firme nuestra vocación y elección, y el tercer momento, que es recibir la palabra profética más segura por parte de Jesucristo. Esta última es la que me permite ser admitido en el reino celestial, como Ahí es. exaltado. Yes, eso es. Entonces, tú recibes, en el momento en que recibes la segunda unción, tú has recibido tu vocación y tú has sido llamado. O sea, pero ya está. Ahora, la elección segura o tu llamamiento y vocación o tu elección, como es llamamiento y elección, eso es cuando se te sella por parte de Jesucristo la ordenanza. O sea, son dos momentos diferentes. Luego dice, vamos a ver si, porque no Bueno, me quiero... y Dime. considerando, como dice Hebreos, que finalmente Jesús es el gran sumo sacerdote que posee todas las llaves finalmente, y las llaves de la plenitud de la exaltación, y de él recibiremos principalmente nuestra corona de gloria, esta corona que representa el ser sellados a vida eterna por parte de Jesucristo. Sí, así es. Voy a saltar para no repetirme, pero dice en el manual, pregunta, ¿qué sucederá si quienes han recibido la seguridad de su vocación y elección pecaran gravemente? O sea, esto se refiere a las personas que han recibido la segunda unción y han sido ya selladas también. O sea, lo tienen todo. Supongamos que se descarrían y siguieran el camino de la iniquidad, que lucharan que lucharan contra la verdad y se rebelaran contra Dios. ¿Qué les sucedería? ¿Vale? Dice, es evidente que todos los hombres pecan antes y después del bautismo y también después de hacer firme o segura su vocación y elección. Ha habido solamente un hombre sin pecado, el Señor Jesús, que era el propio Hijo de Dios. Así en la revelación que anuncia el establecimiento de la iglesia restaurada en esta época, el Señor dice, pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Por lo tanto, cuídense la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Sí, y cuídense aún los que son santificados. Los profetas y apóstoles desde Adán y Enoc en adelante y todos los hombres, ya sea que hayan sido purificados y santificados del pecado o no, siguen sujetos al pecado y de hecho pecan. Así sucede aún después de haber tenido las visiones de la eternidad y de haber sido sellado por aquel Santo Espíritu de la promesa que ha asegurado su vocación y elección. ¿Vale? O sea, entonces, hasta que no hay ese sellamiento de la segunda unción, tu vocación y elección no está hecha. O sea, tu vocación sí, porque ya tienes la ordenanza, pero no tu elección, porque la elección la hace Jesucristo. Dice, dado que a estos escogidos se les ha asegurado la promesa de la vida eterna y dado que nada impuro puede entrar en el reino de Dios ni morar en su presencia, ¿qué sucede con los pecados cometidos después de ser sellados para vida eterna? Es obvio que todavía tienen vigencia las leyes del arrepentimiento y cuanto mayor luz tenga la persona, tanto más busca el don del arrepentimiento y más se esfuerza por liberarse del pecado, tantas veces como desobedezca la voluntad divina y se sujete al maestro del pecado que es Lucifer. Es lógico suponer que los pecados que lo que temen a Dios y de los justos son perdonados continuamente porque se arrepienten y buscan al Señor de nuevo cada día y a cada hora. Y de hecho, la bendición de tener asegurada la propia vocación y elección es en sí motivo alentador para evitar el pecado y una defensa contra futuras caídas. Por ese largo camino de obediencia y prueba que les permitió alcanzar tan grande bendición, los santificados han marcado un camino y elaborado un modelo de vida que evita el pecado y fomenta la rectitud. Así el Señor dijo, os nombro a Hiram Smith para ser vuestro patriarca, para poseer las bendiciones de sellar en mi iglesia, sí, el Santo Espíritu de la promesa, mediante el cual sois sellados para el día de la redención, a fin de que no lleguéis a caer. No obstante, la hora de tentación
No obstante, la hora de tentación que pueda sobreveniros. Mas supone que tales personas se vuelvan desleales y las abandone el espíritu de arrepentimiento, lo cual es una eventualidad que se presenta rara vez. ¿Qué sucederá entonces? La respuesta es, y las revelaciones y enseñanzas del profeta José Smith así lo indican, que entonces deben pagar el castigo de sus propios pecados porque la sangre de Cristo no los limpiará. O si cometen homicidio o adulterio, pierden la herencia prometida, porque esos pecados quedan fuera de las promesas dadas en el sellamiento. Y si cometen el pecado imperdonable, llegan a ser hijos de perdición. Ese texto es muy interesante, porque lo que vemos es que las personas que ya han sido selladas a vida eterna, que ya han tenido la confirmación del Señor, si pecan, ya la expiación de Cristo no los cubre. Ya no los cubre. Esas personas tienen que tienen que pagar por sus propios pecados. De ahí que son entregados a Satanás sus bofetones, porque ya Cristo no los cubre. Ya se pueden arrepentir, que Cristo va a decir, lo siento mucho, pero ustedes ya estáis fuera de mi poder redentor. Entonces, aún así, ellos, pagando por sus propios pecados, sí podrán salir a vida eterna, o a la exaltación, si no cometen el pecado imperdonable. Porque si cometen el pecado imperdonable, son estos los únicos que llegarán a ser hijos de perdición y no otros. Nadie puede ser un hijo de perdición hasta que no recibe la segunda unción, ha sido sellado y se ha apartado de la verdad. O sea, solamente ellos son los únicos capaces de entrar en la categoría de ser hijos de perdición. Y bueno, recientemente yo creo que a partir de los años de este siglo XXI, algunos movimientos escindidos de nuestra iglesia, algunas personas que han tratado de crear nuevos mormonismos, han hecho de la segunda unción su bandera, su legado, su fenómeno. Me viene a la mente, por ejemplo, Snooker, que él maneja como una de sus elementos de insignia el poder ofrecer a los miembros de su iglesia y a quienes dejan nuestra iglesia y siguen estos movimientos la oportunidad de recibir esta ordenanza. Y les promete que ellos puedan, a través de visiones y revelaciones, que la persona reciba, hacer suya su vocación de elección, y para él y su movimiento esta ordenanza, más que ser una ordenanza, es una especie de forzar una visita celestial o tener una visión celestial, y teniéndola dices, yo he recibido la segunda unción. ¿Qué opinar al respecto? Sí, estuve leyendo sobre el tema hace tiempo y lo que Snuffer lo que hace es, como la segunda unción es una ordenanza por invitación y del sacerdocio, él rechaza eso. Él traslada la segunda unción como solamente la revelación, sin intermediario de una ordenanza y sin el profeta. Porque de otra manera necesitaría la iglesia para poder recibir esa promesa de vida eterna. O sea, como él rechaza todo sacerdocio de la iglesia, lo que hace es que la segunda unción la eleva solamente al plano espiritual. Es cuando el Señor a ti te dice, ya estás exaltado. Lo que hace es que muchos de sus miembros pues tengan que mentir para poder estar en el grupo. Porque claro, si a mí mi vecino me dice que él ha recibido una revelación de exaltado y yo no, y no la recibo, ¿qué es lo que voy a decir para estar en el grupo? Yo también la tengo. O sea, porque ¿quién puede demostrar que tú no has recibido una revelación? ¿Entiendes? O sea, esto como los testigos de Jehová. No, Jesucristo vino, su segunda venida fue invisible en espíritu. Y ahora tú cómo demuestras eso. O sea, cuando algo no se puede demostrar rápidamente, no, es mi testimonio. O sea, que muchas veces agarramos a lo espiritual, al testimonio o a algo espiritual cuando no podemos demostrarlo físicamente, sino nos vamos a lo subjetivo, que es lo que hace el grupo Snuffer. O sea, él sabe perfectamente que, que la segunda unción es necesaria. 1, el profeta. 2, el sacerdocio. Y 3, una iglesia. Como él rechaza los 3 elementos, ¿qué es lo que hace? Pues la segunda unción es solamente la promesa de vida eterna que Dios te da, o bien por revelación, una visión, o lo que sea. Entonces, es un clamor bastante subjetivo y bastante sospechoso,
la verdad, cuando en ningún momento José Smith dijo algo así. Él dijo que sí, que tenemos que recibir la confirmación de los cielos, pero después de recibir una segunda unción, no antes. O sea, solamente José Smith, en esta dispensación, solo José Smith recibió la promesa de vida eterna por el Señor antes de la segunda unción. Solamente él. Y es obvio porque alguien tiene que empezar todo el proceso. Y si nos fijamos en la restauración, se rompió con todas las leyes. José Smith se bautizó sin tener el sacerdocio de Aarón siendo presbítero y cosas así. O sea, ¿por qué? Porque era el primero y, si al ser el primero, pues no se cumple con la norma que tenemos hoy en día. Pues lo mismo con la segunda unción. José Smith fue el primero en recibir en esta dispensación la promesa de vida eterna por el Señor y luego recibió la segunda unción. Y a partir de ahí, todos los miembros recibieron una segunda unción y aquellos que recibieron la palabra profética más segura, pues benditos son, que esos no lo sabemos quiénes fueron. Y algo muy importante es que que el Santo Espíritu de la promesa leemos muchas veces que es el Espíritu Santo, ¿vale? O sea, si nos vamos a los manuales, a los discursos, siempre están diciendo que es el Espíritu Santo. Pero que es una noción que básicamente nos viene de Bruce R. McConkie, ¿no? Que es sí, el que lo enfatiza y como sus textos son muy populares, que se volvió una idea muy dogmática o estandarizada, ¿no? Pero platícanos qué sucede con el Santo Espíritu de la promesa. El Santo Espíritu de la promesa sí es el Espíritu Santo, obviamente, pero también es otro personaje y es Jesucristo. Y lo vamos a ver en Doctrina y Convenio. Pero recordemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo tiene muchísimos nombres, ¿vale? Uno de sus nombres es Consolador. Y si nos fijamos, a Jesucristo también se le llama el segundo Consolador. ¿Por qué? ¿Por qué el segundo? Porque ya hay uno, que es el Espíritu Santo. Entonces, no se le puede decir a Jesucristo el Consolador, porque entonces nos confundiríamos. De ahí que hablemos del Consolador como Espíritu Santo y del segundo Consolador como Jesucristo. Así como, por ejemplo, esa escritura que dice, el Señor le dijo a mi Señor. Como hay dos señores, pues usamos el mismo término para los dos. Vale, entonces, ¿por qué a Jesucristo se le llama también Consolador? Porque hace la función del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesucristo te consuela, es un consolador. Por eso Jesucristo se le llama segundo consolador. Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Te enseña, te consuela, te eleva, te hace sentir bien. Exactamente lo mismo que hace Jesucristo. Entonces, por eso Jesucristo tiene el título de consolador también. Y le ponemos el segundo para diferenciarlo. Entonces, el Espíritu Santo de la promesa, sí, es el Espíritu Santo, pero también es Jesucristo, cuando hace la función de sellador. Y lo vamos a ver en Doctrinas y Convenios 84, creo que es. Vale, vamos a leerlo primero. Dice, ¿qué es el Santo Espíritu de la promesa? ¿Vale? Dice, por tanto, ahora os envío a vosotros, mis amigos, otro consolador. Esto es Doctrina y Convenio 88.4. 88 o 84, siempre me pierdo, pero vamos, Doctrina y Convenio. En el versículo 4 dice, por tanto, el versículo 3, por tanto, ahora os envío a vosotros, mis amigos, otro consolador, el Santo Espíritu de la promesa, para que permanezca en vuestros corazones. Este otro consolador es el mismo que prometí a mis discípulos, según se halla en el testimonio de Juan. Este consolador es la promesa que os doy de vida eterna, sí, la gloria celestial. Entonces, ahí está hablando de que Jesucristo dice que él envía otro consolador. Por tanto, no es el Espíritu Santo, porque es otro. Y dice, otro consolador, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vale? O sea, ahí está diciendo que ese otro consolador es el Espíritu Santo de la promesa. Y sabemos perfectamente que ese otro consolador es Jesucristo. Entonces, Doctrina y Convenio está diciendo claramente que el Espíritu Santo de la promesa es Jesucristo. Entonces, cada vez que dice en Doctrina y Convenio y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, ahí no se refiere al Espíritu Santo el que sella, ahí se refiere que es Jesucristo el sellador. Y por eso se le llama Santo Espíritu de la promesa, porque hace la función de sellador. Entonces, y dice el profeta, ¿quién pues es este otro consolador?
no es nada más ni menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la sustancia de todo el asunto, que cuando un hombre recibiere este último consolador, tendrá la persona de Jesucristo para atenderlo, o aparecerle de vez en cuando, y aún lo manifestará al Padre y hará morada con él, y le serán descubiertas las visiones de los cielos, y el Señor lo instruirá cara a cara, y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios del reino de Dios. Y esta es la dignidad y posición que alcanzaron los antiguos santos cuando vieron tan gloriosas visiones. Isaías, Ezequiel, Juan el Aire de Pasmo, San Pablo los tres cielos y todos los santos que han tenido comunión con la Asamblea General y la Iglesia del Primogénito. Y dice ahora Joseph Fielding Smith en Doctrina y Salvación, el Santo Espíritu de la Promesa no es el segundo consolador. Perdona, pero si aquí arriba me estás diciendo que sí. Entiendo, o sea, eso es opinión de este hombre, ¿vale? Entonces, cuando una persona, entonces, para dejarlo bien claro, cuando un matrimonio recibe la segunda unción, ¿vale? Ya ya han hecho su vocación, han sido llamados, y cuando el Señor Jesucristo, o bien en persona, o bien por voz, por revelación, le dice, ha sido sellado, automáticamente ya ese matrimonio ha sido sellado por el Santo Espíritu de la Promesa, su vocación y elección es asegurada, su llamamiento, la palabra profética más segura ya está hecha, y como ya ha recibido la confirmación del Señor y ha recibido el segundo consolador, porque le ha dicho que ya están exaltados, a partir de ese momento ya no tienen al Espíritu Santo como guía, ya pueden tener al segundo consolador o al Espíritu o a Jesucristo mismo, que es el que les va a enseñar e instruir en su vida. Es a partir de ese momento. Que es la promesa que hace José Smith en este sermón que está citando, ¿no? Ahí está, o sea, entonces, que no me digan a mí que tanto Tom Phillips como los Mattenson han recibido todo esto y ahora son hijos de perdición. No, cariño, no. Eso, ellos no han recibido nada, ni siquiera la ordenación, ¿vale? Ni siquiera el lavamiento de pies han recibido. O sea, no han recibido nada. Ellos han montado al carro con prensa amarillista para crear seguidores y para confundir. ¿Qué podríamos decirle a aquellos miembros de la iglesia que consideran que esas solamente son bendiciones especiales, pero que no tienen nada que ver con su exaltación? Que pues, como algo bonito. Sí, entonces, uno, lo que se hace en el templo, todos son ordenanzas de exaltación, y esto se hace en el templo. Y dos, si no fuera necesario, entonces, Doctrina y Convenio 76, 56, dice que serán reyes y sacerdotes en la exaltación, en el reino celestial. La única manera de ser rey y sacerdote es ir al templo ahora y que te unjan rey y sacerdote, o sea, no hay vuelta de hoja. Y otra cosa, no es algo solo para profetas y apóstoles, para nada. No es algo para la élite, como hay vídeos por ahí que solamente la élite, para nada. Obviamente ellos deben de tenerla porque deben de tener las llaves para dirigir la iglesia, obviamente. Pero, por ejemplo, y es de cajón, se realizan en los templos. Los utensilios para realizar las ordenanzas, tanto en el lavamiento de pies como en la segunda unción, se encuentran en unos pequeños armarios en un salón de sellamiento de todos los templos. Si está allí, alguien se tiene que encargar de limpiarlo, de abrir el armario para prepararlo para cuando venga el apóstol. Entonces, de cajón, la presidencia del templo tiene la segunda unción. ¿Vale? Eso es impepinable, porque ellos son los custodios de los utensilios, y aparte, cuando se realizan segundas unciones, tienen que haber testigos. Entonces, la mejor manera de que haya testigos es la presidencia del templo, que está allí siempre. Entonces, ya eso ya significa que ya no hay una élite, ya no hay una élite que lo reciben. Las reciben los presidentes de misión, muchos presidentes de misión, después de que acaban la misión, las reciben. ¿Vale? Y en España, pues te puedo decir que quién la tiene, y me voy a chivar, es el primer miembro que fue bautizado en España recibió su segunda unción, por ejemplo.
Y él ahora mismo está jubilado, nunca ha trabajado para la iglesia así, nunca que yo sepa, y lo máximo que él ha llegado a ser es presidente de estaca y patriarca. Ya está. Pero él recibió su segunda unción y él no pertenece a la élite, no es autoridad general, etcétera, etcétera. Así que, por favor, que demos claro y muchos miembros lo dicen, no, es que una vez solamente las autoridades generales, no. Cualquier miembro la puede recibir. Se te promete en la investidura, se te promete en las iniciatorias, se te promete. De hecho, ahora mismo la iniciatoria, la investidura ha sido cambiado para hacer más claro de que la promesa está ahí. Si no se fija en la nueva investidura, está un poquitín más claro. A la vez, está más claro y más confuso. Pero se dice claramente que aquellos que son fieles van a ser llamados para ser rey y sacerdote. Aquellos que son fieles, no está diciendo si eres autoridad general. Por tanto, quitémonos de la mente la idea de que es algo para la élite. ¿Que no se habla? Sí, no se habla. Pero que se hace, se hace. Se hace, no se hace, a ver, no se hace muy frecuentemente, pero se hace más frecuentemente de lo que se piensa. ¿Me entiendes Sí, lo que sí, quiero sí, te decir? entiendo. O sea, no es algo como las investiduras que se hace, no se No es hace algo muy. masivo, pero sí es algo No sé, frecuente, ahí constante. está, no es algo masivo, pero sí se hace frecuente, más de lo que se piensa, ¿vale? Más de lo que se piensa. Y entonces es una bendición, pero no solo es una bendición, sino que es una ordenanza necesaria para la exaltación. Y la mayor bendición que puedes tener es que recibas luego la visita de Jesucristo y te diga, ya eres exaltado y va a ser Él el que te acompañe y el que te instruya. O sea, esa es la mayor bendición que podemos tener. Y esa es digamos, lo importante de la ordenanza, que te prepara. O sea, ¿te acuerdas cuando dice, no tiene convenio hablando del templo, el asiento y algo que te dice, y sin sus ordenanzas nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, y que las ordenanzas te santifican? Creo que era 114, 110, por ahí. Entonces, esas ordenanzas, lo que te hace la segunda unción es santificarte. O sea, es la santificación. Cuando uno recibe todo esto, ya pertenece a la iglesia del primogénito. La iglesia del primogénito no es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia del primogénito está formada por aquellos que han sido ungidos rey sacerdote y han sido sellados a vida eterna. Ellos son los únicos que pertenecen a la iglesia del primogénito. Y es cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida. No, no antes. O sea, Es nuestros la única nombres. membresía donde no hay inactivos, ¿no? Ay, Ahí todos culicua. están seguros. Ahí está. Hombre, y como te vaya, más lo llevas. Y como te inactive, más lo llevas. ¿Entiendes? O sea, lo llevas mal en el sentido porque vas a tener tú que pagar por tus propios pecados. O sea, que eso, dime tú, ¿quién va a poder soportar lo que Cristo sufrió en Getsemaní? Porque a eso te arriesgas, a sufrir lo que él sufrió. Y si él sangró del dolor, pues imagínate tú nosotros que somos meros mortales. O sea, por eso te digo que la gente cree saber mucho de la segunda unción porque han leído Tom Phillips y han leído las páginas, pero cuando uno lee los relatos oficiales se da cuenta de que todo es falso. O sea, de que se centran más que nada en la ordenanza física, pero se olvidan de toda la teología que hay detrás. Y con la teología se demuestra pues muchas cosas de que no es oro todo lo que reluce. No es una ordenanza que es a prueba de bala, no es una ordenanza que no eres excomulgado si te vas. Tom Phillips es excomulgado. Tom Phillips fue excomulgado, por ejemplo. Y los Mattensen también están excomulgados. Él va presumiendo de que era un 70, una autoridad general. Sí, era un 70 del cuarto grupo. O sea, no era un 70 del primer o del segundo cuoro, era del cuarto. Así que no. Y cuando él se fue de la iglesia, ya no era 70. O sea, él va a decir, los titulares es un 70 de alta jerarquía mormona recibió su segunda unción y se marchó en Suecia. Perdona, no, él ya no era 70. Hacía 3 años que fue relevado. ¿Vale? O sea, entonces que no nos vendan la moto de que un 70 ha apostatado con toda la estaca.
Él apostató con su estaca, que se llevó a más de 1000 miembros tras él, porque era el presidente de estaca, pero él ya no era 70. Ya no estaba trabajando como 70 y era del cuarto o del quinto grupo. Por tanto, por favor, que nos inventamos ellos se inventan muchas cosas para llamar la atención, para vender sus mentiras. Pero si uno lee y analiza, se dará cuenta que las mentiras tienen las patas muy cortas, muy cortas. Efectivamente. Pues esto es todo. ¿Alguna pregunta? No, Espero que haya... pues pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos. La idea es precisamente que nos santifiquemos, que llegamos a este proceso de santificación para que, siendo la Iglesia de los Santos, pasemos a formar parte de la Iglesia del Primogénito y podamos recibir la plenitud de todas las promesas que el Padre tiene para nosotros. Sea en esta mortalidad, sea en este proceso entre la muerte y la resurrección, el Señor ha prometido a cada uno de nosotros que si somos fieles y nos entramos en ese proceso de santificación, podremos recibir un lugar en el reino de su Padre. Y esas ordenanzas efectivamente no es para un grupo particular. Cada persona que ha recibido el bautismo y que ha estado dispuesto a aceptar las ordenanzas del templo y ha estado dispuesto a continuar con su esfuerzo de guardar los mandamientos, el Señor no le privará de alguna de esas ordenanzas si Él es digno de entrar en su presencia. De hecho, el milenio se va a hacer muchísimas segundas unciones. O sea, en el milenio se van a hacer toda la obra vicaria por todas las personas que lo han recibido y toda la obra vicaria significa todas las ordenanzas. Bautismo, confirmación, sacerdocio, iniciatoria, investidura, sellamiento y segundas unciones. O sea, la segunda unción es otra ordenanza más del milenio. ¿Por qué? Porque si no eres ordenado rey sacerdote antes de la resurrección, no vas a ser un dios, porque los dioses son reyes sacerdotes y esa ordenación hay que hacerla en la tierra, no después, porque después no hay ese tipo de ordenaciones, no hay ese tipo de ordenanzas. O sea, al igual que tú resucitas, no te puedes bautizar por nadie ni por ti mismo, tú resucitas, no puedes casarte, no puedes recibir una segunda unción. Todas las ordenanzas que conocemos hoy en día hay que hacerlas antes de la resurrección. Después de la resurrección hay ordenanzas, pero son diferentes. Pero las que conocemos hoy en día son para esta tierra, para efectuarla durante nuestra aprobación en esta tierra, no después de la resurrección. Pues excelente conversación, Celu. Te De agradecemos nada, tu tiempo. gracias. Y pues agradecemos a quienes nos hayan visto en esta emisión y pues les invitamos a que puedan visitar iberomormonidades.blogspot.com, donde pueden encontrar información adicional que Celu ha compartido con nosotros. Muchas Pues venga, gracias a ti. y buenas noches. Buenas noches, buenos días.